porque en esta veintena nosotros vamos a darle agradecimiento a Tlaloc y a Chalchihuitlicue. ¿Esto a qué se refiere? Justamente, Wali Wali Nagnitzin, Wali Wali, esto se refiere, hermanitos, a esta labor de pedir fertilidad o lluvia, como quieramos llamarle, a las energías de Tlaloc y Chalchihuitlicue. Resulta interesante, hermanitos, que en esta parte nosotros podamos, primero hacer una ceremonia en agradecimiento a ellos. Tal vez, tal vez, hermanitos, todos los que alguna vez iniciamos con esta aventura, no todos hemos llegado hasta esta etapa, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que el año pasado iniciamos con este curso cerca de 20 compañeros, pues que estábamos ganosos de trabajar con las energías y pues poco a poquito se fue mermando la energía, se fue mermando la actitud de seguir trabajando, pero yo quisiera que esto no lo perdamos de vista. Estar conectado con las energías, hermanitos, es estar conectado con el universo, con la abundancia, con la paz que necesitamos nosotros vivir en esta sabiduría. El día de hoy tenemos el Sembualtonalilhuitl, Tepeilhuitl, ¿no? Tepe viene de la palabra de Tepetl, cerro, montaña, Ilhuitl, ceremonia, ¿no? Que bueno, dentro de la cosmovisión, así como lo traducen, dicen pues que es una fiesta, la fiesta de los cerros. Mm, es ceremonia a los cerros, ¿sí? Pero en específico le estamos agradeciendo nosotros a Chalchihuitlic, a Tlaloc. Para los que iniciamos el año pasado, muchos de los hermanitos fueron al río en esta veintena, fueron al río a ofrendarle una parte de su sangre al río, al que nosotros le dimos este líquido vital. Inclusive dijimos que vamos a agarrar una jicarita de madera, en donde le íbamos a vertir, perdón, nuestro líquido vital, que es nuestra sangre. Era un tipo pacto, un tipo de trabajo, una petición muy interesante, muy importante, donde nosotros pues le estábamos pidiendo a Chalchi. La primera conexión que hicimos fue con Chalchi, ¿no? Decían algunos hermanitos, ¿y por qué no con Tlaloc? Ah, bueno, porque Chalchihuitlicue, de Chalchihuitlicue surge el nacimiento de Tlaloc. De Chalchihuitlicue nace la lluvia, ¿sí? Y bueno, el día de hoy cumplimos, el día de hoy cumplimos un ciclo, un año, si lo queremos llamarle así de esa manera, un ciclo en que iniciamos con esta aventura de pedir la lluvia, ¿sí? Y bueno, para muchos vamos a renovar esto. Yo les decía, esto es de resistencia, esto es de perseverancia, de disciplina, hermanito, ¿sí? Muchos se quedaron en el camino, muchos, bueno, no sé qué haya pasado, dijeron, pues ya no seguiré trabajando con esto, pues adelante, no pasa nada. Pero el día de hoy vamos a agradecerles, hermanitos. Hoy estamos, porque me interesa tanto que el día de hoy podamos, trabajar con él, con Tlaloc y Chalchihuitl.
porque estamos en Macuili-Cuespali, Chicoacecoatl, Chicome Miquistli, Chicome, Chicuey Mazat, en el Tonali Chicuey Mazat, al menos, y ustedes, si gustan hacerlo, yo llevaré mi ofrenda Tlalocantecutl, ¿no? Ya tengo mi agüita de lluvia. Le llevaré, ahorita les voy a explicar cómo le vamos a poner una ceremonia para los que ya trabajamos en este año y para los que no han trabajado en este año, ¿no? Pues lo podemos retomar, ¿sí? Lo podemos retomar este curso que lo vamos a ir trabajando de aquí en adelante, veintena por veintena, veintena por veintena. Cada vez que inicie la veintena, y estará presente Tlaloc. ¿Cómo lo vamos a ir empoderando? Cada vez que vayamos a avanzar. Y los ejercicios. A partir de hoy en adelante, yo quisiera que los que van a seguir con esto, los que cumplen el año, en este año nuevo, que sería en marzo, el 12 de marzo, se les dará su bastón de trabajo como Tlaloc. Este bastón en la parte alta, en la parte de arriba, tiene Tlaloc. En medio, en la mitad de ese bastón, hay un espacio donde podamos poner nuestra mano y en la parte de abajo tiene Coatl. Tiene una serpiente. ¿Qué simboliza? Yo los estoy elaborando de ahuehuete. Hasta ahorita llevo yo cinco tallándolos a mano. No metemos máquina porque es lo que me dijo el abuelito, es que tiene que ser a mano. Y yo por cada bastón le voy dando su presente. ¿Cuál es el presente? Mi líquido mántico. Con las gurbias te cortas y la sangre que salga le vas dando. Ese es su alimento del bastón, porque lleva mi energía, lleva la energía de los abuelos. Sí. Pretendo que este 21 de diciembre llevar ya a partir de hoy y mañana, los que dicen, pues yo le voy a seguir con el trabajo como pedidor de fertilidad, de lluvia, para empezar a preparar su bastoncito y para que el día 21 de diciembre yo los lleve al altar de los abuelitos e intencionen. Además de que el día 12 de marzo, nos reuniremos, ya que la ceremonia lo celebraremos a medianoche, porque es de los años Cali, inicia la energía a las 12:45 de la noche, ¿sí? Ese día yo les entrego su bastón para que empecemos a trabajar y a empezar a pedir la fertilidad. Y ya vamos a irnos guiando, hagan de cuenta, en marzo. El 21 de marzo haremos nuestra primera ceremonia, ya con nuestro bastón, ya con el trabajo. Vamos a llevar los granos que vamos a presentar. El día de hoy vamos a presentar unos granos. Si ustedes gustan hacerlo, lo pueden hacer desde donde estén para hacer el pedimento de lluvia. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Para que exista claro, que exista lluvia, forzosamente necesitamos a alguien que también lo trabaje, que es precisamente Tlalocantecutli. ¿Quién es Tlalocantecutli? El Señor, el Señor de la fertilidad. Y si se acuerdan ayer, cuando hablábamos de los Amoshli, justamente del solecito, les decía yo, ya se dieron cuenta, este es Tlalocantecutli y tiene su círculo, ¿vieron? Que representa el sol. Entonces, para que haya lluvia necesitamos forzosamente el solecito, Tonatiuh, que es el que calienta las aguas terrestres, se evaporan, se forman las nubes. Pero ¿qué necesitamos? A Yeyecas. Yeyecas los va llevando las nubecitas. ¿Qué más necesitamos?
la humedad, la frescura de Tepeyolotli, de todos esos arbolitos lo cargan de humedad. Y de allá viene la precipitación, la lluvia. ¿Sí? Así es que pues no les vamos a agradecer tan solo a Tlaloc y Chalchihuitlicue, participan varias cosas, varias energías, ¿no? Y fíjense que en esta veintena que estamos viviendo, que iniciamos hace 5 días, hace 5 días, justamente Tepeilhuitl, su regente es Chalchihuitlicue y Tlaloc, ¿sí? Y fíjense qué vamos a hacer. Aquí está, miren, Tlaloc, y este es el bastón que yo les digo, ¿sí? Este es el bastón, es el Xiucoatl. ¿Qué es Xiucoatl? Es el bastón como el rayo. Xiucoatl es rayo. En este caso, el bastón que yo les voy a dar es una réplica. Una réplica sí, es una réplica del bastón que tienen los abuelitos que se dedican a pedir la ayuda. Son de ahuehuete. Forzosamente tienen que ser de ahuehuete. Sí. Ahora bien, también nosotros vamos a necesitar nuestro Shipoat, ¿sí? Ya ahí de nosotros va a depender de cómo lo queramos elaborar nuestro bastón para trabajar con la lluvia. ¿Por qué? Este bastón que tiene Tlaloc arriba y tiene Coat abajo, nosotros representa los intermediarios entre el Ilhuicatl, entre la lluvia y la tierra. Nosotros somos los que pedimos la fertilidad, ¿sí? Y bien, entonces, todo esto nos va a ayudar para poder comprender nuestra labor. Aquí está. También esta veintena se le conoce también con el nombre de Huey Pachli. ¿Qué es Pachli? Huey Gran. Pachli es heno. La ceremonia principal se llevaba a cabo en los montes en honor de las últimas lluvias de otoño. En este trabajo, en este agradecimiento, agradecer por todo lo que nos ha dado Chalchihuitlicue y por todo lo que nos ha dado Tlaloc y también por todo lo que no nos ha dado, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Por todo lo que no nos ha dado, porque justamente es eso. Si nosotros, si nosotros no agradecemos, es como ser, ser impertinentes, ¿no? En esa parte. Siempre vamos a agradecer, les decía yo. Pero en este caso, el trabajo va a consistir eso. ¿Y por qué puse aquí algunos calpuli incluidos de nosotros? Puse aquí las imágenes de los calpuli porque juntos vamos a trabajar para esta ceremonia. Esta ceremonia, que justamente faltan, a ver, tenemos Coat, Miquistli, Mazat, faltan 3 días. Yo les comunicaré a estos tres calpuli para ver si nos pueden apoyar. Como calpuli, yo retomaré de la colecta que ya se hizo del pago de esta mensualidad para poner nuestro momosh, nuestra ofrenda. Y también es en este momento que vamos a darle honor, vamos a darle su ofrenda al abuelito que vemos aquí en la fotografía, ¿verdad? Que le agradecimos justamente y le pedimos ahora en Micaelwitz, en esta celebración, en este festejo del Día de Muertos, ¿verdad? Al abuelito Lucio Campos, ¿sí? A él le vamos a rendir la ofrenda, el agradecimiento. Él, el abuelito, era uno de los trabajadores del tiempo, de la lluvia. Él, antes de
tener esta labor, trabajaba con las hierbitas, ¿no? Siendo patecas, sanando. Pero llega un momento que le pega un rayo, ¿no? Le pegó un rayo en ese labor, en ese trabajo, pero no murió, ¿no? Inclusive lo llevaron al hospital y se recuperó. Pero después de eso empezó a dejar de comer. Estuvo en coma 3 años. 3 años en estado vegetativo. Después, después de esos 3 años, él, el abuelito, empezó a compartir esta sabiduría. Decía él que en estos 3 años, él no estaba solamente durmiendo. Él caminaba con los tlaloque, con los tlaloc a trabajar la lluvia. Él hablaba mucho de este Yelchiquiscali que hablaba yo el día de hoy en el poema que yo les compartí el día de hoy, ¿no? Que en este contenedor le estamos hablando las energías del universo que entren en este contenedor, la energía del huevo escoyol. El huevo escoyote es precisamente el coyote anciano, ¿verdad? El coyote anciano quien nos empodera, quien nos da la posibilidad de trabajar en armonía, ¿verdad? El abuelito, él, después de que renació, dice él, empezó a formar su propio equipo. Les enseñaba a los demás hermanitos a poder conectarse con la lluvia, a poder trabajar el tiempo, que también algunos le llaman los tiemperos, los graniceros, ¿no? Tiempero, ¿por qué? Porque van con el tiempo de lluvias y todo eso, ¿no? Pero, pero fíjense que el abuelito es mucho más que eso. Al mismo tiempo, su discípulo más avanzado, pudiéramos llamarle de esa manera, estuvo mucho en contacto con los abuelitos del circo. Y eso yo no lo sabía. Hasta que entré más de lleno en el primer círculo. Llega uno al primer círculo, se le revelan muchísimas cosas a uno. Entonces, su discípulo, al morir él, le deja el mando al otro de sus alumnos, que también empieza a trabajar, pero ya no es lo mismo. Él decía el mismo, el abuelo, dentro de las anécdotas que lo cuenta todavía uno de sus alumnos, que todavía está en contacto con los abuelos, decía el abuelo Lucio, no puedes ser igual que yo, porque yo pasé por ciertas etapas. Lo que sí puedes hacer es guiar a los demás en el sendero, pero siempre pide a las energías que este caja torácica, esta cajita, este contenedor que entra de aquí a acá, que pueda entrar, que pueda estar en esa vibración, ¿sí? Entonces, en esta ceremonia que vamos a hacer, vamos a agradecer por todo lo que nos ha dado Chalchihuitlicue y Tlaloc, y también por todo lo que no nos ha dado, porque hay que ser conscientes que hay veces que no tenemos nosotros el merecimiento todavía, ¿verdad? Pero tampoco estemos con esa mentalidad de decir, bueno, es que de hecho nunca me he merecido nada, de hecho no voy a merecer nada, no, sino trabajar realmente con las energías, aceptar nuestra responsabilidad. Es por ello el ensueño, es por ello que decimos, vamos a ensoñar. Ayer yo les daba un pequeño tip, ¿cómo vamos a ensoñar? Dentro de este conocimiento que yo les he compartido, que les decía, hay 5 tipos de soñadores. Seamos el quinto soñador, como el que recuerda y esa información que recuerda del sueño lo pueda compartir.
¿sí? Desafortunadamente, hermanitos, los que trabajamos en este ambiente, en este conocimiento, y sé que a lo mejor alguien lo puede ver este video, estamos encaminados y si no condenados, ¿no? A lo mejor no verlo como condenados, pero sí estamos encaminados al trabajo donde implica, pues, ofrendar la energía, ¿sí? Se llega un momento, yo se los digo por experiencia, llega un momento que se siente el bajón, ¿no? Porque es energía. Máxime que ahora me da la oportunidad de estar en el primer círculo. Parece nada, pero el ayuno de sueño, el ayuno de alimentos, nos lleva a eso, al al trabajo del desgaste físico, ¿verdad? Espiritual también. Entonces, vamos a agradecer por las últimas lluvias, hermanitos. Les decía yo el día viernes estaba lloviendo, sí, fue el día viernes, ¿no? Estaba lloviendo cuando tuvimos la clase. Y bueno, ustedes pueden hacer su agradecimiento, ¿verdad? Y les agradezco que sí lo van a hacer. Ahora, en esta veintena, hermanitos, si creen que en este día de Mazatl, Chicuey Mazatl, en el 8 venado, en el día 8 venado, si creen ustedes que no pueden trabajar o no pueden hacer esta ofrenda, pues ojalá pudiéramos hacerlo en el día Kiawitl, que es lluvia, ¿no? En ese día. Pero sí hay que hacerlo. Hay que hacerlo y en ese pedimento hay que saber qué pedimos, ¿sí? En esta veintena eran recordados en estas fiestas, en estas ceremonias, las personas que habían muerto en el agua, ahogados, ¿no? O a lo mejor que habían sucumbido heridas por el rayo, ¿no? En esta veintena, como el abuelo Lucio Campos, ¿sí? Entonces sufrió heridas del rayo y eso le ayudó a conectarse. Por eso, algunos dicen, no, es que para ser tiempero, para ser granicero, para ser pedidor de lluvia, te tienen que forzarmente pegar un rayo. No, también es aprender. Se recordaba o se recuerda también a las personas principales que su cuerpo no había sido incinerado, sino sembrado en el seno de la madre tierra. Hay que ir trabajando mentalmente, hay que irnos mentalizando nosotros que estamos trabajando esta energía, de ir buscando la manera de conseguir una vasija y nosotros seremos sembrados en la tierra por la energía que trabajamos en forma, en esa posición de fetal, en la posición como un feto, nos enterrarían en una vasija de barro para regresar nuevamente a la tierra. De esa forma, le agradeceremos a nuestra madre tierra sobre el trabajo que nos dio, sobre el sustento que nos dio. Además que vamos a estar, nuestra cabecita va a estar encaminado al Mictlán, apuntándose al Mictlán. En esta veintena es lo que les vamos a agradecer, ¿sí? Sembrado en el seno de la madre tierra, ¿sí? En los patios de los Teocalti se hacían armazones con varas y palos cubiertos con masa de tzoal.
o sea, alegría, amaranto. Ujú. ¿Se acuerdan que ya tenemos nuestro teomomoshli? Que aquí nos pide hacerlo en esos palos, debe ser de carrizo. Que pudiéramos hacerlos de carrizo. Esto nos ayudaría a trabajar en armonía. ¿Por qué de carrizo? O podemos utilizarlo, estas cañuelas, los palitos de las milpitas, ahorita están cosechando. Cortar esos palitos y en eso hacer nuestro teomomoshli en el cuerpo de los arbolitos de maíz. Y buscar el heno, vamos a ponerle heno. En ese teomomoshli vamos a poner nuestras ofrenditas. Uh-huh. ¿A dónde lo vamos a hacer? En nuestro patio, en nuestro jardincito, ¿verdad? Ahí podemos poner nuestro agradecimiento. Ahí vamos a poner nuestro agradecimiento a quién, a Tlaloc y a los que ya fallecieron, ¿sí? Dándoles la forma de cerros y montañas. Con eso vamos, como agradecimiento. Este trabajo se hacía o se hace nosotros de noche, ¿verdad? Con el heno traído de los montes se adornaban o se adornan las cercas de los patios y, y las puertas de las casas. Las ofrendas también se colocaban alfombras de heno en cada momosh, o sea, en cada mesita de carricito tejido. Se pone sí, nuestro trabajo. Entonces, hermanitos, es importante que demos esta ofrenda al abuelito Lucio y a todos los que ustedes conozcan que hayan trabajado como tiemperos, como graniceros. Y si no conocen, pues no pasa nada. Ustedes díganle, en esa ofrenda les traemos esta ofrenda para ustedes, en agradecimiento al trabajo que hace, que nosotros queremos. ¿Por qué, hermanito? ¿Por qué es importante hacer esta ofrenda? Porque a través de ellos vamos a pedirles sabiduría, vamos a pedirles conocimiento, ¿sí? Vamos a hacer una ensoñación con el abuelito Lucio, ¿verdad? Para que pueda guiarnos en este trabajo tan delicado, pero también tan importante y hermoso. ¿Por qué es tan delicado? Porque es trabajar con la sabiduría de los abuelos, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, ellos ya trascendieron. Lo único que nos pedirían ellos es una velita, una flor, una comidita, pero hay que hacerlo en el patio, no dentro de sus hogares, no, afuera. ¿Hay un porqué? Sí, porque si lo hacemos dentro del hogar, no, como les he dicho, a veces no tan solo esa energía del abuelo llega, pueden llegar otras energías. ¿Qué energías? De otras personas. Tal vez hay personas que fallecieron en este año y todavía no están en esa etapa, en ese nivel de entendimiento que ya fallecieron, que ya no están aquí, ¿verdad? Entonces, es importante ponerlos afuera, en el patiecito, no adentro. En su teomomosle ya está. Inclusive está la foto del abuelito Lucio, ¿no? Pero, pero afuera pueden llegar otras energías y eso es importante. Eso es importante tenerlo presente, ¿eh? ¿Sí? Ahora bien, siempre tenemos que tener cuidado en nuestra ofrenda. En vez de ponerle un mantelcito o otra cosa en nuestro momoshli, vamos a ponerle heno. El heno simboliza también la llegada del frío, la llegada del culmino de todo este ciclo agrícola. ¿Ah? Eso es lo que debemos de hacer. Vamos a agradecerle a ellos. Pero
Se representa y agradece a Tlaloc y a sus ayudantes. A ellos les vamos a agradecer. En nuestro caso, yo les decía, el día, el día lunes, que bueno, no vamos a tener clase, yo tendría que ir a Tlahuiztlampa, allá a Teolín, a llevar mi ofrendita a Tlaloc y Chalchihuitlicue y a las energías, así como fui en marzo, en abril, a pedir fertilidad, ahora voy a agradecer por todo lo que nos han dado, ¿sí? Y así debemos de hacer nosotros, agradecer por lo que pedimos y también por lo que nos han dado y por lo que no nos han dado. Eso es importante en todos los ámbitos, hermano. Es una ley universal agradecer por lo que nos dan y por lo que no nos dan. Dice, se representa y agradece a Tlaloc y a sus ayudantes, o sea, los Tlaloque, ofrendando el maíz a los 4 rumbos, según el color de los granos. Lo llevamos nuestros 4 granitos. Si tenemos más, pues hay que llevarlo más de los 4 colores a estos 4 puntos cardinales, a estos 4 lugares sagrados. El de Tlahuiztlampa, Mictlampa, Ciguatlampa y Huiztlán, el rumbo sur. ¿Sí? Dice aquí, según el color de los granos, el azul o negro que le llaman al Huiztlampa, al rumbo sur, que sería el azul. Hay un maíz cercano que es de color azul. El rojo, el maíz del color rojo, vamos a encaminarlo, a direccionarlo al rumbo de Cihuatlampa, el color rojo. El amarillo de Tlahuiztlampa, ¿sí? Y el blanco hacia el Mictlampa, ¿sí? Ahora bien, es por ello, cuando me decían algunos hermanitos, oiga, pero yo sé que Tlahuiztlampa es del color rojo. Adelante, hermanito. Yo no te impongo. Lo que yo, lo que yo te comparto, también a mí me lo compartieron. Igual hice preguntas. ¿De qué colores son los rayos del sol? Ah, pues son amarillas, ¿no? Entonces, ¿de qué color es el conocimiento que nos comparte el abuelito Tonatiuh? Bueno, él es el conocimiento, es de Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces esos son los 4 colores de las mazorcas. Cuando vayamos allá a ese lugar, o si lo queremos hacer en nuestro patio por ciertas circunstancias que no podamos ir a visitar estos lugares sagrados donde nos corresponde, pues bueno, hay que hacerle su momoshli en su patio. Lo único que sí les pediría, si lo van a hacer o si lo vamos a hacer, hay que hacerlo, hay que hacerlo de corazón, como siempre les he dicho. No pongamos pretextos. No, fíjese que no lo voy a hacer porque no, no lo hagas. No lo hagas, no pasa nada. ¿Sí? No lo hagas, la ceremonia. ¿Qué me voy a perder? ¿Qué me va a pasar? No, no, no te va a pasar nada. Lo único que te perderías, pues sería la experiencia de hacer la ceremonia, ¿no? Sería eso. Llevar precisamente esta ofrenda, si lo podemos hacer y se sigue practicando. Claro, se sigue practicando, hermanitos. Aún así se sigue practicando. En las danzas van vestidos de blanco. Bueno, ya es como los registros que se quedaron según Sahagún, cómo se hacían estas ceremonias. En la antigüedad, con los mexicas, ¿no? Nos habla que en las danzas iban vestidos de blanco con adornos en las manos abiertas, un corazón, ¿no? Precisamente la fuerza de voluntad de Huitzili, simbolizando el sentimiento y el trabajo que se hizo,
que se hizo producir a la madre tierra para su sustento, ¿no? ¿Para qué pedimos la lluvia? Bueno, para el sustento, hermanito, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a agradecerle, ¿no? Agarramos nuestra mano. Gracias, Madrecita Tierra. Gracias, Tlaloc. Gracias, Chalchihuitlicue. Gracias, Tonatiu. Gracias, Yeyecar. A Socamati. A todas esas energías. ¿Por qué? Porque nos dan el sustento. Ahorita, la gran mayoría de los pueblos ya, ya tienen el sustento, ya tienen maíz, ya tienen granos de maíz, mazorcas. En las partes por acá también, donde hay más vegetación, hace más frío, aún hay elotes en estos días, pero pues por lo general ya tenemos mazorca, ¿no? Ya tenemos maíz. Al término se repartían el zoali que formó los cerros entre los representantes, recordándoles que todos envejecemos como los bosques que toman esa apariencia y vuelven a rejuvenecer en la primavera. En este recordamos que pues ya el hermanito Víctor, dentro de sus videos que nos comparte y a donde él vive, pues dice, pues ya se llenó de nieve, ¿no? El lugar. Pues sí, está en ese proceso. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a agradecer por lo que ya tenemos. Para el que sembró, para el que trabajó, tiene sustento. Y para el que no, bueno, también, quizá no siembra, tiene otro tipo de trabajo, pero el sustento del maíz no está tan caro. ¿Por qué? Porque abunda. Se pone a un nivel muy caro cuando no hay, ¿no? Entonces también por eso vamos a agradecer, hermano. Es interesante, es importante que tengamos nuestras 4 mazorcas, ¿verdad? De los 4 colores, que es el azul, el rojo, el amarillo y el blanco. Importantísimo, porque son los 4 colores del maíz, representan los 4 rumbos, representan los 4 Tezcatlipoca, representan los 4 lugares de la sabiduría y de la abundancia. Recuerden que cada color conlleva una sabiduría y una abundancia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estos días? En este día Masad, en el día At, en el día Agua, que es el día, ¿no? Dice agradecer por todo lo que se nos dio y todo lo que no se nos dio. ¿Por qué? Créanme, hermanitos, a que hasta esta fecha nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos sabiduría, ¿verdad? Y todo eso lo hemos forjado a través del trabajo, a través de sacrificar nuestro tiempo, dedicarla al estudio de algo, dedicarla al estudio de algo que nosotros queremos seguir conservando y preservando, ¿verdad? No todos nos atrevemos de ofrendar nuestro tiempo de estar aquí escuchando la clase, viendo cómo podemos trabajarlo, ¿sí? Bueno, pues sí, los 4 razas del mundo, ¿no? De los colores del maíz. En este nuevo ciclo, hermanitos, de agradecimiento en esta veintena, pedir por este nuevo ciclo de trabajo con Tlaloc, Chalchihuitlicue, como trabajadores del tiempo que nosotros somos, ¿qué vamos a pedir? Sabiduría, fortaleza, fuerza de voluntad, lo que yo les decía. Hace un año iniciamos muchos, terminamos unos 5, unos 6, ¿sí? Y ese es la fuerza de voluntad. Les decía yo, en este conocimiento, por lo general no encontramos
Muchos quieren, no, pues quiero mi certificado, quiero mi certificación, que ahora yo soy pedidor de lluvia, que ahora soy un Tonalpú, que necesito que diga aquí que yo soy ahora certificado Tonalpú. Bueno, desafortunadamente, pues no les podemos dar eso. Su trabajo lo tendrá que representar, ¿sí? Si decimos que nos estamos desconectando del sistema y seguir sus prácticas de ellos, pues no hay congruencia, no habría congruencia, ¿no? Porque es lo que hace el sistema. Dice, a ver, les oferto un diplomado en, en trabajadores del tiempo, que se les va a dar el título de tiemperos, de graniceros. ¿Eh? Terminando ese año, ahora ustedes ya son tiemperos. Agarro mi, agarro mi certificado, mi diploma, y agarro una carpeta, lo guardo. Hay una convocatoria que hayan estudiado para tiemperos. Ah, saco mi certificado. Aquí está. Este papel me valida. Aquí no. Aquí el que te valida es tu trabajo, es tu desempeño, ¿no? Es tu perseverancia en trabajar en este trabajo, en esta energía. Ujú. Ahora bien, abundancia en el sustento. Tenemos abundancia en el sustento, también es bueno saber, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Este trabajo nos enseña precisamente de agradecer, de saber que esa abundancia debe de ser para que tengamos pues, energía para toda esta vida, para esta vida emergente del conocimiento. Por eso que yo no quise agregarle mucho porque aquí va a ser y es decisión de nosotros trabajar con esta energía, hermanitos, trabajarlo, ¿sí? Comprometernos. ¿Con quién? Conmigo no, con ustedes mismos, ¿sí? Comprometernos con nosotros mismos en seguir practicando las enseñanzas para el siguiente ciclo de trabajos en cada veintena que corresponda a dar ofrenda, ¿no? En cada veintena vamos a ir haciendo una ofrenda, pero no me lo van a mandar a mí el dinero para que yo haga la ofrenda, no. Ustedes hacer su ofrenda. Por eso yo les daba los conceptos de Momochli y Teomomochli. ¿Qué es un Teomomochli? Que si hacemos una analogía es un tipo mesa que tejemos carricitos de carrizo o de cañuela. Cuando es con Tlaloc es de cañuela. Ahora, ¿qué medidas? De 1 metro, ¿no? Es necesario tenerlo. Y ese lo vamos a tener ¿para qué? Para todo el año, para todo el ciclo. Cada vez que hagamos una ceremonia, queremos nuestro Teo Momoshli, cortamos 2 horconcitos, ¿no? 2 palitos, y aquí ponemos unas varas, y ahí esa es nuestra mesa. No es la mesa como el que tenemos de madera que nos trajeron los de Europa que vinieron. No, no. Este Omomoshli. Aquí metemos una varita, hacemos un tipo mesa y ya lo cubrimos. Aquí lo vamos a cubrir con heno. Va a haber momentos en que lo vamos a cubrir no con mantel, vamos a cubrirlo con hojas de plátano, que también tiene otro simbolismo al plátano, las hojitas. Y ahí ponemos nuestra ofrenda. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Entonces, ese es el trabajo que nos toca. Esa es la energía que vamos a vibrar. ¿Sí? ¿A quién les vamos a agradecer? Los abuelos. Y pues si queremos, pues aquí está el abuelo. Ujú. Que es más representativo lo que hacía él, a lo que se dedicó. Y si
Tengo nombres, tengo algunos nombres, fotografías, pues no los puedo compartir de ellos. No sé, los abuelitos que ya trascendieron, que están trabajando con la lluvia, como pedidores de lluvia. Y pues sí, se los puedo compartir, su nombre, ¿verdad? Para los que quieran hacer. Y bueno, esta es la veintena que estamos viviendo ahorita, es agradecer las lluvias que nos han dado y con ello la abundancia y el sustento que tenemos ahorita, ¿sí? No sé, hasta aquí ustedes tuvieran alguna pregunta o algo que quisieran compartirnos con respecto a este trabajo. Les decía yo, hoy cumplimos el ciclo de un año, porque justamente en una de estas clases de la primera semana del mes de noviembre, dijimos, 20 hermanitos, vamos a trabajar como fertilizadores de la lluvia. Sí, le vamos a entrar, le vamos a trabajar. ¿Mm? Y gracias por los que estamos aquí, que vamos culminando un ciclo más. Y no es el fin, se sigue aprendiendo, entre más lo practiquemos, entre más caminemos sobre las veintenas. Este de pedidores de lluvia es más conocer las veintenas y caminar sobre las veintenas, hermanitos. ¿Sí? Bien, hermanito Chiquinawi, Chiquinawi Xochitl, lo escuchamos. Muchas gracias, Tlapoyowalti, Temastiani, La voy a Tlapoyowalti, llevar, hermanitos. Oiga, mi duda es, yo puse mi Temomochtli aquí adentro de mi casa, ¿qué hago? ¿Lo saco? O, porque tengo un Momochtli afuera en mi patiecito, pero ahora que nos pidió que pusiéramos el Temomochtli, lo puse aquí adentro de mi casa. Como usted nos dice, pues le he puesto copal, le he puesto el tabaquito y le he puesto la flor de pericón. Pero ahorita que nos dice que no es bueno que lo tengamos adentro de la casa, pues esa es mi pregunta. No, no nos confundamos. No nos confundamos. Los Teomomoshli que ya hicimos, hermanito, fue dedicado específicamente para el día de Miquel, de los muertitos. Este Teomomoshli es otro Teomomoshli que les vamos a agradecer a Tlaloc y a los abuelos que fallecieron ahogados, que fallecieron por un rayo, porque estamos trabajando con esta energía. Es totalmente diferente, ¿no? Y este es en específico en el patio. Y este es visitar a los 4 lugares poniendo de ofrenda las 4 mazorcas, los 4 colores de la mazorca. ¿Por qué estos 4 colores? Bueno, pues es lo que se ha cosechado. Es decir, es como si yo les dijera, a ver, antes de sembrar, yo les digo, miren, vamos a sembrar, ¿no? Ahora ya les traigo la prueba, miren, sembré, aquí está. O les ofrendo estos 4 mazorquitas. Quizás no sembramos, pero podemos conseguir esas 4 mazorquitas, sí, y los ponemos en nuestro Teomomoshli, porque justamente estamos trabajando con las energías de las lluvias, ¿sí? No nos confundamos, hermanito. Ese tu Teomomoshli no lo tienes por qué sacar, ese ahí está, porque ahí estás trabajando con los abuelos. Y en ese Teomomoshli es en todos los ámbitos, de la medicina, de la fertilidad, del conocimiento, del sustento, y este Teomomoshli es en específico Tlaloc, Chalchihuitlicue, abuelos que trabajaban con esta energía que es la lluvia, ¿sí? Para que no nos confundamos. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque al que estamos trabajando en la época de Micael Witt, ese todavía le falta hasta el 22 de noviembre, ¿no? Más o menos. Es Ah, correcto, ok. hermanito. Quema, Ujú. quema. Y Mahuistic, este Tlemachini. Teomomoshli, sí, hermanito, y este Teomomoshli es por un día, por 2 días, solo podemos dejar toda la veintena. Terminando la veintena, quitamos nuestro Teomomoshli y seguimos trabajando con la siguiente veintena, que sería la de Quecholi, ¿verdad? Sí, hermanito. Espero haberle resuelto sus dudas.
Sí, 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 Ujú. Tlazolcamatl. Sí, hermanito Josh. Yo, Temashini, nada más tengo una duda con lo que nos contaba de lo de la mesa del tío Momoshli. Es que estaba ahorita buscando en internet, pero no pude encontrar ninguna imagen de cómo se vería. Y no sé si usted nos pudiera compartir alguna imagen más al rato para más o menos darnos una idea qué es lo que deberíamos hacer. Precisamente el día de mañana yo me voy a traer estos de cañuela, que voy a traer 20 cañuelitas para hacer mi teomomoshli. Voy a buscar el heno aquí en los campos. Como el lunes yo no les doy clases, les da clases el hermanito José Gerardo sobre el náhuatl básico, pues yo me voy a dedicar a armar mi teomomoshli, busco los materiales, el martes lo pongo a tejer mi teomomoshli, para que el día miércoles pues ya ponga ya mi teomomoshli. Y cuando toque el día de Chicuay Masa, ya lo tengo todo listo, nomás ponga mis mazorquitas, mi ofrenda, a lo mejor un atolito, unos tamalitos, que no deben de faltar los tamalitos, ven que está en el amoshli, viene ahí presente, ponerlo. O a lo mejor nosotros aquí en Guerrero, pues ustedes se dieron cuenta, ¿no? Las calaveritas que en el Día de Muertos se hacen con el amaranto, es un dulce con miel, ¿no? Y pues a lo mejor hacernos mi Huitzilopochtli, si no, pues eh, poner una fotografía de un Huitzilopochtli en mi Teomomochtli, para que yo pueda estar ahí intencionando que no me haga falta esta fuerza de voluntad, que yo pueda seguir trabajando con las energías de la lluvia. ¿Es mucho trabajo? Sí, hermanito, sí, pero es vivenciarlo, es hacerlo. No haríamos nosotros como en algunas escuelas, como la universidad, por ejemplo, te da teoría, memorízate todo esto, pero no lo practicas. Aquí tendríamos que ir aprendiendo sobre la práctica, sobre haciendo más. Claro que sí, hermanito. Tomaré fotografías, ¿verdad? Tomaré evidencias de cómo poner nuestro Teo Momoshli y hacer el agradecimiento. Yo lo haría aquí en el patiecito aquí de su casa de ustedes. Cuando gusten, aquí está su humilde hogar. Ahí lo vamos a poner y tomarles fotografías de cómo lo hago. Y pues también, ¿por qué no irlo haciendo en algún momento que crean ustedes que es pertinente? Adelante, hermanito. ¿Sí? Sí, de hecho, Temashini, yo sí lo quiero hacer. Yo voy a conseguir, a tratar de conseguirla, porque sí tengo una de una cañuela, pero voy a tratar de conseguir más para armarlo. Pero lo único que me queda de duda es que, por ejemplo, ahorita yo he logrado conseguir maíz morado del que he cosechado, el amarillo, pero los otros no los he logrado conseguir, Temashani. ¿Es recomendable tener todos esos maíces o qué pudiera hacer en ese caso? Es recomendable tener esos 4 colores de maíces, pero si no los tiene, pues con los que cuente, ¿verdad? Y en algún momento igual y podamos, ¿qué sería? Enviarle lo de una mazorquita de cada uno de los colores. Claro, yo sé que mandarlo en paquetería de aquí a allá, pues sí, se encajan en verdad. Se encajan las cosas que les he mandado algunos hermanitos de aquí, de Guerrero para Estados Unidos. Sí, es que allá pues ya ven que cobran por libra. Inclusive aquí en la paquetería, una vez le digo, oiga, ¿y si le pago aquí lo de 1 kilo que se lleva de cositas? Dice, es que nuestro negocio pues son los dólares. Lo que aquí es 1 kilo, allá son 2 libras. ¿Y qué cree que dónde nos conviene? Pues cobrar allá. Ese es nuestro negocio, ¿no? Digo, bueno, entonces pero pudiéramos hacerles de esa manera y si ustedes los necesitan, quieren que se los envíe, pues me pudieran avisar, yo también pueda conseguir aquí con los abuelitos, pues sí, enviárselos a ustedes, ¿verdad? Recuerden que también pues para ponerlo en nuestro altarcito, en mi caso yo siempre voy colectando las mazorquitas que me dan, solo que
llega un momento, cumple un ciclo, un año, empiezan a picar los gorgojitos. ¿Por qué? Porque son maíces naturales. El maíz mejorado, es decir, le dura muchos años, pero eso no sirve. No es el de los abuelos, es un maíz transgénico, ¿no? Pero bueno, hermanitos, yo digo que vayamos intentándolo, vayamos, para tejerlo, si está en sus posibilidades, que sea el hilito de fibra de isle, de maguey, ¿no? Tenemos que ir aplicando. Si no existe eso, no conseguimos, ven que hay unas plantitas que le quitamos la cascarita y sirve como un pequeño lacito. Ah, pues con eso hay que hacerlo. Hacerlo lo más natural que se pueda, ¿verdad? Ponerle encima heno, o si no encontramos heno, hoja de aguacate, hoja estoy pensando en barbacoa, hoja de plátano, ahí ponemos nuestras ofrenditas, ¿no? Con eso podemos trabajarlo, hermanito. Y qué grandes ofrendas vamos a poner. No, lo que tengamos, hermanito, ¿no? Tamalitos, alguna comidita con tortillitas. Eso es lo que podemos ofrendar. ¿A quién le estamos ofrendando? Pues a Tlaloc, Chalchihuitlicue, las energías. Pues estamos dando lo que es de nuestro trabajo. Ujú. La creencia que nosotros tenemos aquí en el círculo es que decimos, bueno, ¿quieres dar una ofrenda? Sí, pero que sea de tu dinero, de tu trabajo, de tu esfuerzo, eso ofréndalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo les decía, ¿no? Tú da, se te regresa multiplicado, pero si es tuyo. Dicen los abuelitos, yo agarro el dinero de alguien más y eso doy de ofrenda. No quiere decir que es malo, ¿sí? Pero tú das, intencionan, dicen los abuelitos cuando reciben la ofrenda, dicen, gracias a los que nos ofrendan este sustento en forma de comida, en forma de dinero, en forma de materiales, que el gran Padre Universo les multiplique y les triplique aquel que trabajó con su sudor esta ofrenda. Por eso cuando ustedes me lo envían, pues yo les digo esto no es mío, y es de los hermanitos que me ofrendan. Dinero, cosas, esto es para ustedes. Por eso cuando les digo, si intencionen, ustedes les pido que hagan su recito y digan, pues es que les multiplique, el que les dio, el que les mandó para ustedes, que les triplique. Y esto funciona así, ¿no? Entonces, hermanitos, intentémoslos. ¿Y por qué les pido que el abuelito pudieran ustedes ponerlo? Ya tienen algunos, ya tienen la fotografía. Esa misma fotografía que lo tienen ahí en el Teo Momoshli, porque también le pedimos a él, ¿se acuerda? En Miquel, en nuestro Teo Momoshli, sacarlo y en esa veintena ahí tenerlo, trabajando. Cada mañana, cada noche, prendámosles una veladorita, hacemos nuestra intención. Pues les pido velitas chiquititas para que estamos no, algunos le llaman, me equivoco, ¿no? Orando, pidiendo, haciendo plegaria. La vela se está quemando, la vela está quemando. Se termina de quemar la velita, casi se quema en una hora, ahí se queda. Es la ofrenda que damos. Sí, hermanito Josh, espero Sí, haberle contestado su pregunta. sí, sí, muchas gracias. De hecho, me confirmó todo lo que estaba pensando, Temashani. Voy a poner ahora sí que mi intención, hacer mi mejor esfuerzo y pues a ofrendarlo a los abuelos. Sí, hermanito. Ofrendamos lo que tengamos. No demos lo que no tenemos. Si yo tengo una tortillita, pues una tortillita, hermanito, ¿no? Si yo puedo poner las dos mazorcas de los dos colores, bueno, pues eso lo voy a poner, ¿verdad? No nos martiricemos por lo que no tenemos, no, agradezcamos lo que tenemos y comprometernos, tener más y ofrendar más, pues para que la abundancia siga fluyendo, ¿sí? Hermanito Enrique, por favor. Tlazocamati, Temachtiani, Tlapayagualti, Tlapoyahualti, no, sí. Tlapoyahualti. Tlapoyagualti a todos los hermanitos
Maestro, también ahí dice que el teomomochtli se puede hacer, dice, con varas y varas de carrizo. Yo vi en mi rancho, en mi pueblo, que hacían muchas trampas para pescar con las varas de jara. Hacían estas canastas para, para atrapar los peces. Entonces, yo digo, me ha quedado esa inquietud de trabajar con las varas de jara. Y si puedo hacerlo también con esas varas de jara. Se me hace un poco difícil conseguir los carrizos y eso porque por aquí sí hay, pero están en lugares que son ahora sí que particulares. Entonces, se me hace un poco difícil. Y donde hay, pues a lo mejor, a veces es en los ríos que ya llevan agua sucia. Entonces, en caso de que no pudiera conseguir los carrizos, la puedo hacer con vara de jara. Sí, hermanito, vamos adaptándonos, ¿no? Hay cosas que todavía lo podemos hacer, es como yo les decía en la clase, no me acuerdo, creo que hoy en la mañana o ayer en la mañana, hoy en la mañana, ¿no? Que decía, bueno, pues es que los lugares, ¿no? Que mencionaba en la veintena, sí es hoy, fue hoy. En los lugares, la veintena, pues ahorita ya no existe. Bueno, lo que exista, con lo que podamos hacerlo, vale mucho, hermanitos, vale mucho la intención y la fuerza de voluntad que le impregnemos a esta ceremonia, a este trabajo, ¿verdad? Y adelante, hermanito, con eso, si usted lo hace con eso, adelante. Al momento de que estemos tejiendo, que estemos haciendo los amarritos, en cada tejido, en cada amarre, demos una intención. Abuelito Tlaloc, permíteme yo trabajar contigo, mira, estoy aquí, lo estoy haciendo con mucho amor. Abuelita Chalchihuitlicue, otro amarre. Abuelito Yeyecar, Tepeyolotli, Tonatiutzin, abuelos que vibran bajo la tierra como fertilidad. Hermanitos, animalitos, pues cuando yo siembre, pues ayúdenme también a que no se lo acaben, ¿no? Todo eso, irlo intencionando, hacer, como decimos, hacer nuestro recito, ¿verdad? Quémate, Hacerlo, hacer esa sacralidad que le llamamos, ¿sí? quémate, Mastiani, muchas gracias. Tlazocamati. Y noche no yolo, no igniti. Y noche no yolo. Bueno, hermanitos, no sé si hubiera alguna otra pregunta y si no, ah, sí, también representa, ya hace rato decíamos, ¿no? Que representa los 4 colores de las razas humanas. Y fíjense, no con esto quizá lo metamos en polémica, pero a nivel planeta, las, las culturas más antiguas están relacionados justamente con esta visibilidad, este trabajo. Todos hablan de que los dioses, las energías, le dicen dioses o energías, vienen de allá arriba. Pero hay una gran verdad que aún lo seguimos dudando, que los que vinieron estuvieron como personas, como nosotros ahora. Y a lo que nos indican nos invitan a que también vivamos de esa forma. Inclusive, Cristo, Jesús, fue un gran maestro, fue un gran líder, humano como nosotros, que caminó con nosotros, que enseñó, que dio sus enseñanzas. Sí, pero hay otra parte. La religión católica lo manipula toda esa información a su conveniencia para crear una gran empresa. ¿Y lo ha logrado? Sí, gran parte de eso lo ha logrado. ¿Sí? Entonces, hermanitos, vayamos haciendo este esfuerzo, este trabajo.
yo les iré apoyando en lo que vayamos haciendo y mañana me voy a traer estos cañuelitas, los ahumamos y de ahí empezamos a nuestro teomumus. ¿Sí? Bueno, el día de mañana, hermanitos, los que puedan acompañarnos en la mañana, domingo, vamos a resolver todas esas dudas sobre cómo hacer un tonalama, ¿no? Cómo vamos a correlacionar, si hay más dudas en alguno, es momento, porque la próxima semana estaríamos trabajando con los Nemontemi. ¿Cómo hacer un tonal con Nemontemi? ¿Verdad? Recuerden que solamente este mes de noviembre vamos a terminar ya el curso básico de Tonal Poal. En el mes de diciembre, enero y febrero vamos a trabajar a hacer un tonalamat utilizando los amoshi. Un nivel un poquitito más avanzado, leyendo cada uno de las energías de los guardianes de un tonalama. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo les agradezco que me hayan acompañado en esta clase y pues vayamos agradeciéndole. Si dicen, es que yo no puedo en el tonal Imasal, pero lo puedo hacer en el tonal de Atl, en el de Acal. Háganlo, pero háganlo. Toda esta veintena, vamos a agradecerle a Chalchihuitlicue, Tlaloc y a las energías que dan la fertilidad. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamati, Matimosehuica, Timoitasque, Mostla. Tlazocamati, maestro. Tlazocamati. Kamati, Timoitasque, Temashani. Mostla a todos. Un abrazo a Tasque a todos. todos. Tlazocamati, maestro.